avivamiento, ¿okay? No vamos a hablar del avivamiento como algo congregacional en este caso, vamos a hablarlo en la intimidad con el Señor. Es decir, mi avivamiento con el Padre. ¿Okay? Vamos a relacionarlo de esa manera, es yo como hijo, cómo voy a tener una relación más fuerte con el Padre. ¿Okay? Entonces vamos a enfocarnos en la posición de Dios. ¿Okay? Eso es lo que quiero que hagamos. El versículo base de esta enseñanza va a ser 2 Timoteo 1:6, el cual dice lo siguiente: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Vamos a enfocarnos en la primera parte que dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Okay? Ese va a ser el enfoque de la enseñanza. Y a la enseñanza le puse la fogata. ¿Okay? ¿Por qué una fogata? Ahorita vamos a ver por qué. Quiero hacerles una pregunta antes de iniciar y quiero saber si ustedes saben qué es un avivamiento. Fuego. ¿Qué es un avivamiento? David, usted que le gusta estudiar la palabra, ¿qué es un avivamiento? Un avivamiento tiene un tradición, ¿verdad? Si hablamos teológicamente, Ajá. yo pienso que el avivamiento es cuando la persona busca mucho, bueno, se busca mucha intimidad. Entonces ahí Dios lo aviva cuando lo aviva. O sea, para no hacer mezclas con lo que uno aprendía antes, yo supongo que es mucha intimidad. O sea, Intimidad con el Señor. Sí, ok, eso es un avivamiento para usted. Digo yo, Intimidad. Perfecto. Chico, para usted, ¿qué le suena avivamiento? ¿Para usted qué es el avivamiento, chico? ¿Qué opina usted de qué es un avivamiento? ¿O cómo vive usted el avivamiento con el Señor? Perdón, repítame la pregunta, es que por eso digo, no lo escuché. Claro, chico, con gusto. ¿Qué es un avivamiento? Para usted, chico, ¿qué es el avivamiento? ¿O qué le parece esa palabra avivamiento? Para mí, el avivamiento es personal, un encuentro con el Señor en la intimidad. Excelente. Muy bien. Vean que vamos llevándolo hacia un lado, ¿verdad? Es la intimidad. Ese es el avivamiento. Vamos a dejarlo por ahí con qué es el avivamiento y voy a explicarles desde mi perspectiva qué es el avivamiento. ¿Okay? La razón por la cual le puse la fogata, aparte de la imagen que pueden ver ahí, ¿verdad? Vean que esa fogata, ese fuego que está ahí, está ardiendo bastante. Es un fuego alto, es un fuego grande. ¿Okay? Entonces, para mí, desde mi perspectiva, el avivamiento es lo siguiente: nosotros somos como la madera de la fogata, ¿okay? Y Jesús va a ser el que se encargue de iniciar la fogata, ¿okay? Nosotros vamos a hacer la materia prima de esa fogata, pero el que se encargue de cómo utilizar el fuego o la madera va a ser Jesús, ¿okay? Ahora, podemos preguntarnos cómo hace Jesús eso. Pues de la siguiente manera: Él va a usar el fuego más poderoso que hay, el Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, el Espíritu Santo va a ser la chispa que inicie ese fuego. ¿Qué fuego? El que va a quemar la madera que soy yo. ¿Okay? ¿Para qué? Para arder de la manera que está esa fogata ahí. Así es como tiene que ser nuestro avivamiento. ¿Okay? Un avivamiento es esa fogata en nuestro interior, creada por Jesús, que podemos usar como una herramienta para acercarnos más a la persona de Cristo. ¿Okay? Esa fogata nos sirve para medir nuestro nivel de cercanía con el Señor. ¿Okay? ¿A qué se refiere eso? Pues bueno, vamos a usar el fuego como una escala medidora. ¿A qué se refiere eso? Pues bueno, si una fogata está en cenizas, significa que se apagó, ya no existe, ya no está más. Ahora, si nuestra relación con el Señor es como una fogata apagada, es decir, que está en cenizas, estamos lejos del Señor. ¿Okay? Entre más cerca una persona esté del Señor, más fuerte va a estar el fuego, como está ahí en la imagen. Entonces, no solamente va a ser fuerte el fuego, sino que va a estar avivado, es decir, va a estar vivo como tal. El fuego tiene vida. Entre más tenue y débil,
el fuego, eso quiere decir que la persona está lejos. Ahora háganse ustedes una pregunta. ¿Cómo está el fuego en esta escala de mi relación con Dios? Mi relación con Cristo. ¿Está un fuego vivo como el que estamos viendo ahí? ¿O están cenizas? ¿O está a punto de apagarse? ¿Me ha alejado mucho del Señor? ¿Qué es lo que está pasando? Porque a veces podemos decir, ah no, sí, mi relación con Dios está bien, pero no oras, no lees la palabra, no tienes intimidad con el Señor a través de la adoración. Entonces, esos son indicadores para saber que el fuego en realidad está apagando y apagando. ¿Y qué va a pasar? Cuando venga la primera adversidad, cuando venga la primera deuda, cuando venga cualquier problema que tengas familiar, vas a tirar todo por la borda y tu comportamiento va a cambiar. ¿Qué es tirar todo por la borda? Enojarme con mi familia, pelearme con mi familia, darle la espalda a mi familia. Y veámoslo también como a la familia de la fe. Me peleé con mi familia en la casa, pero no voy a ir a la iglesia. Porque Dios no está orando en mí. Dios no está haciendo nada a mi favor. Yo oro, yo diezmo, yo hago un montón de cosas, pero Dios no hace nada por mí. Se queda calladito. Entonces a veces queremos, como decía el pastor el jueves ayer, comprar un milagro, que Dios actúe conforme a lo que yo hago. Y al final de cuentas no se trata de eso. Vamos nosotros a hacer la madera. Es decir, tenemos que estar siempre dispuestos al Señor. ¿Cómo? En intimidad con Él, orando, leyendo la palabra, adorando. La madera tiene que estar seca, porque si una madera está húmeda, no funciona, no genera fuego. ¿Cómo vamos a obtener una madera húmeda? Cerca del mundo. Cerca del mundo es la madera húmeda, que no va a ser útil para lo que el Señor quiere. Entre más lejos del mundo estemos, más seca va a ser nuestra madera para que sea más útil para el Señor. ¿Ok? Dejando esta introducción, quiero contarles la historia de un personaje bastante interesante que pudo ver este ejemplo que acabamos de hablar un poco acerca de cómo tener la fogata en nuestro interior con el Señor, de cómo estar avivado. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo para mantenerme siempre fuerte y avivado? Bueno, puedo darte muchos consejos. Podemos hacer un montón de seminarios, charlas o inclusive una jornada de avivamiento, como en algunas iglesias hacen. Pero mucho de esto puede ser emocional. La gente dice, uy, sí, es que va a llegar aquel pastor y llega el apóstol tal y el fuego del Señor está aquí, ¿verdad? Y a veces es emoción, porque sí, sentí al Señor hablándome y sentí aquí como el fuego del Espíritu Santo entraba en mi cuerpo, ¿verdad? Y al final de cuentas, a la semana siguiente, no llegó a la iglesia porque le dio sueño. Y no está mal, no es que quiero juzgarlo, pero decimos una cosa con nuestras palabras, pero nuestras acciones le dan la espalda al Señor. Entonces, al Señor al final de cuentas, ¿qué le va a importar? Porque no es ni tan siquiera la rendición de cuentas que haya que hacer con la iglesia o con el pastor, es tu relación con el Señor, y ese es el enfoque. No es mi relación con la iglesia, es mi relación con Dios. Ah, sí, Señor, yo te voy a servir a partir de ahora y me entrego a ti. Y salió y llegó y vio a la amiguita que iba ya pasando y le mandé un mensajito. Me acosté a las 2 de la mañana hablando con ella cosas que no tenía que hablar. Y ojalá casado. ¿Verdad? Entonces, mis acciones están representando lo contrario que mis palabras están diciendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener cuidado con lo que hablamos, pero aún más con lo que hacemos. ¿Okay? Recuerden, entre más cerca del mundo esté, más húmedo va a estar la madera y menos útil para el Señor. Ahora, creemos que todos hemos pasado por esos repentinos apagones. Hay gente que se siente así, a veces me siento bien, a veces me siento estoy avivado con toda la energía para servirle al Señor, o inclusive hemos dejado que se apague por completo el fuego. ¿A qué se refiere a esto? Que decimos, no, es que ya el Señor me he equivocado muchas veces, ya no quiere nada conmigo, ya no le importa lo que a mí me pase, me alejo. De nuevo, no quiero que lo vean con la iglesia, es con el Señor. Me alejo de Dios. Dejé de tener intimidad con Él, dejé de arrodillarme, dejé de pensar en el Señor todo el día y empecé a ver las deudas. Ay, el problema que tengo con la compañera de trabajo. Ay,
que mi jefa piensa que yo voy a llegar tarde siempre porque una vez me quedé dormido. Y empiezan a haber preocupaciones, ansiedad en tu vida. Pero ¿es eso lo que el Señor quiere para ti? Pero a veces pensamos que tenemos la mente de Cristo. Es decir, que desde mi perspectiva Cristo me juzga tal cual yo me veo. Y no es así. Él me ve desde otra perspectiva, la celestial. Porque si no, no hubiera muerto ni por ti ni por mí. Ahora, hoy les digo que el Señor te está llamando a que avives el fuego que hay en ti. Te llama a que no seas al mundo, a que no te apartes de Él, a que lo busques en intimidad. ¿Okay? Ahora vamos a ver la historia. Creo que por allá hay un bolso, si no me equivoco. Por ahí hay una botella, me la puede traer pastor por el coche. Ahora vamos a ver la siguiente historia, ¿okay? Para que tal vez tengamos también ese sentir de estoy identificado, esa historia me representa. Gracias. Y sepas que no estás solo, que alguien más también vivió lo que tú has vivido. Una vez un pescador, bastante humilde, pero que tenía un carácter fuerte, ¿okay? Usualmente era el que siempre iba de primero en todo. Él y se mandaba, iba con todo. Si decían vamos a pescar a las 2 de la noche, de la madrugada, voy. Si hay que ir en la mañana, voy. Él iba siempre. ¿Okay? Y él creía que si la gente llegaba y le decía, es que en tal lado hay peces abundantes, no lo creía, él tenía que ir a ver. ¿Okay? Él tenía que comprobarlo, no se iba así solo por fe, ¿verdad? Él necesitaba que le mostraran las cosas. Este pescador estuvo un tiempo muy largo en las aguas buscando peces, pero no lograba encontrar dichos peces. Intentó toda la noche, hacía jornadas extraordinarias y no logró capturar ni un solo pez. Ahora, imagínense para alguien que su ímpetu es ir siempre primero y demás, ¿cómo puede sentirse al no lograr un objetivo? ¿Verdad? Probablemente frustrado, probablemente triste, porque me imagino que Fibo tenía familia. ¿Okay? Ahora, su familia dependía de él, del resultado de sus pescas. Muchas preocupaciones. ¿Okay? Este pescador tenía un hermano. ¿Okay? Juntos toda la noche intentaron ver si lograban capturar algún pez y nada. Su hermano le había contado sobre una persona que había llegado nueva a la ciudad y que hablaba mucho sobre la fe. Recordemos que este pescador todo tenía que verlo antes de creerlo. ¿Okay? Así que le aconsejó que tuviera fe. El hermano le aconsejó al pescador que tuviera fe y que creyera que pronto algo iba a suceder. El pescador de muy mal genio, agobiado y preocupado por la situación, pensó que no era momento para tener fe. Él necesitaba acción, necesitaba un pez rápido. ¿Okay? Él necesitaba tener los peces en la mano, no imaginárselos. A veces nos dicen a nosotros, pero tranquilo, el problema va a pasar, tranquilo. Y decimos, no, pero es que quiero que pase ya. A veces somos como el pescador, necesitamos tener el pez ya en la mano. ¿Okay? Qué bueno. Pasadas las horas de trabajo y sin éxito en la pesca, fueron a atracar, es decir, a irse hacia la orilla. Ya era tiempo de ir a casa, pero con las manos vacías y con un cansancio probablemente insoportable después de una jornada tan larga. Justo en este momento, a lo lejos del predicador nuevo de la ciudad, el predicador de la fe, andaba por ahí. Le dijo a los hermanos pescadores, antes de que bajen del barco, ¿por qué no intentan nuevamente echar las redes al mar? El pescador, cansado y sin ganas de caer en bromas, dijo que ya lo habían intentado toda la noche, pero que haría caso a su voz y lo haría de nuevo. ¿Les suena alguna historia conocida? Yes. Peter. San Peter. Sí. Fue ahí donde el milagro sucedió, y ese fue el primer encuentro entre Jesús y Simón Pedro. Muy bien. Recordemos que era Simón en ese punto, todavía no era Pedro, ¿verdad? Entonces, ese fue el primer encuentro entre Jesús y Simón, que tuviera fe. Entonces, de una vez le pegó una cachetada. Tenga fe en mí, Jesús. ¿Verdad? Recordemos que en la palabra, Pedro le dice, lo voy a echar en tu nombre. ¿Verdad? Entonces, así en el nombre de Jesús también tenemos que confiar.
en tu nombre, Señor, entrego este problema y es tuyo. No es mío. En tu nombre te entrego mi vida también. Porque a veces decidimos solamente echarle los problemas al Señor, pero Él está pidiendo algo más. No solamente que le entreguemos nuestros problemas, sino nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro servicio. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a aprender de Pedro? Porque la historia va a ser acerca de Pedro. Lucas, ¿me ayudas porfa con Mateo 16? Y el versículo 15. Vamos a leerlo hasta el 17. Si gustan ustedes lo pueden leer desde la pantalla. ¿Ok? Mateo 16, 15. Perfecto. Le dice lo siguiente. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Primero, ¿qué tenemos que aprender de Pedro? A reconocer a Jesús. ¿Okay? El reconocer a Jesús como nuestro Salvador es el primer paso para poder ser derivados. ¿Por qué? Porque Jesús así que va a prender el fuego por medio del Espíritu Santo. Pero ¿qué tenemos que nosotros hacer primero? Reconocer a Jesús. ¿Reconocer como qué? Como nuestro Señor y Salvador. Como el del cual dependemos siempre. No es que yo voy a decir: sí, ya me prendí en fuego, entonces me aparto del Señor. No funciona así. Porque no es por mis fuerzas, ni por lo que yo hago, ni por lo extraordinario que puedo hacer o por lo bueno que soy. Es por lo que Jesús hace. Lo mínimo de Jesús es más grande que todo lo que yo soy. Y de eso dependemos. Ok, eso es lo primero. Primer punto, reconocer a Jesús. Como dice aquí, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, Hijo del Dios viviente. Y no es un Dios apagado tampoco. Es un Dios vivo, el que tenemos. Vivo como el fuego que tenemos que tener en nuestra intimidad y en el fuego de nuestra relación con Dios. 2. Vamos a tener que ser íntimos con Jesús. Pedro presenció la resurrección de la hija de Jairo. Eso lo podemos ver en Marcos 5:37. Marcos 5:37. Dice: y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Solamente 3 personas pudieron seguir a Jesús para ir a hacer este milagro que iba a hacer, ¿okay? Que era la resurrección de la hija de Jairo. Ahora, ¿qué más? Estuvo presente en la transfiguración. Ya lo vemos en el estudio bíblico, Mateo 17:1. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. ¿Okay? Es parte del grupo selecto del Señor. Tiene intimidad con el Señor. Cosas muy importantes demostró Jesús a Pedro. ¿Okay? Y además de eso, Pedro tuvo la oportunidad de preparar la última cena. Eso lo vemos en Lucas 22:8. Dice: y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Entonces, vimos 3 cosas en las que Pedro era íntimo con el Señor y por eso tuvo beneficios, digámoslo de esa manera. Ver la resurrección de la hija de Jairo, estar presente en la transfiguración y además preparar la última cena. Solamente las personas de confianza, las más cercanas, las que han dedicado tiempo a conocer al otro, son capaces de saber muchos secretos. Veámoslo un ejemplo: un matrimonio. Conocemos lo de la otra pareja, lo de la otra persona que está con nosotros. Lo conocemos porque hemos tenido intimidad, conocemos sus buenos y malos momentos. Confianza también hay entre nosotros para podernos contar, para poder ser yo delante de esa persona y para que esa persona pueda ser él o ella delante de mí. ¿Okay? Por eso la intimidad con Jesús es importante, para que nos muestre sus secretos y el propósito con nosotros. Que a veces andamos por la vida
deseando tener lo que los demás quieren. Pero necesitamos tener un momento con el Señor para que Él nos muestre lo que Él quiere para nosotros. De nuevo, buscamos a Jesús como el apagafuegos, en lugar de ser el que ayude a avivar el fuego. Señor, tengo este problema, te lo entrego. Señor, me pasa esto, te lo entrego. Pero nunca estamos ahí, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que te sirva? ¿Estoy haciendo bien las cosas en la iglesia? ¿Estoy haciendo bien las cosas en mi lugar de trabajo? Donde quiera que estoy representando a Jesús. Dímelo, Señor. Que Él me inquiete. Pero tenemos que tener ese primer paso, ir a buscar al Señor. ¿Ok? 3. Cuida tus palabras y sobre todo tus acciones. Les voy a leer Mateo 26, del 31 al 35, pero en la versión de Dios habla hoy. Si quieren lo pueden poner. Ajá. El 3 dice, cuida tus palabras y sobre todo tus acciones. Y es Mateo 26, del 31 al 35. Y se los voy a leer en la versión de Dios habla. Ahí lo podemos seguir. Dice, y Jesús les dijo, todos ustedes van a perder su fe en mí esta noche. Así lo dicen las escrituras. Mataré al pastor y a las ovejas se dispersarán. Para cuando yo resucite, los volveré a reunir en Galilea. Pedro le contestó, aunque todos pierdan su fe en ti, yo no la perderé. Jesús le dijo, te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro afirmó, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos decían lo mismo. Ojo, no solo Pedro, que a veces le reprochamos todo a Pedro, pero todos los discípulos también estaban ahí detrás de Pedro. El problema es que Pedro, por ser siempre el que iba de primero y el líder, es el que le echamos la culpa. Servía de ejemplo. Mal ejemplo. Exacto. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se llama el título? Cuida tus palabras y sobre todo tus acciones. Aunque Pedro dijo que llegaría hasta la muerte con Cristo esa misma noche, horas después, lo negó. Sus acciones fueron contrarias a sus palabras. Por eso debes de ser congruente. Por eso debes de ser congruentes tus palabras y acciones para ser más como Cristo, no como Pedro, sino como Cristo. Porque Cristo ya sabía que tenía que morir, y aún así sus palabras y sus acciones eran lo necesario para llegar a la cruz. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Sí, soy cristiano. ¿Qué música estás escuchando? ¿Qué libros estás leyendo? ¿Qué películas estás viendo? ¿Qué contenido estás consumiendo en redes sociales? Todo, por pequeñito que sea, es una puerta para que el diablo entre. El problema es que a veces no entendemos la dimensión de eso y creemos que somos lo suficientemente autosuficientes para vivir un poquitico del mundo. Un poquitico, es normal, todo el mundo lo hace. Ahora pregúntate, ¿Jesús haría eso? Si la respuesta es sí, síguelo haciendo. Si la respuesta es no, ya sabes qué hacer. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tus acciones tienen que ser impecables, tienen que ser como Cristo. Y por eso tienes que cuidar tus palabras. Porque yo le puedo decir al pastor, cuente conmigo. Y me llegó. Yo le puedo decir a David, voy a orar por ti. Oré por David. Yo puedo decir de la boca para afuera, pero en mi corazón está hacerlo. Verdaderamente. Ahora, esto va desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y es algo que tenemos que ir conociendo o reconociendo a través de la relación con Cristo. ¿Por qué? Porque es Cristo nuestro punto o el punto máximo a lo que debemos esperar. La enseñanza de Pedro es buena, pero no tenemos que ser como Pedro. Tenemos que ser como Cristo. ¿Okay? Ahora, de Pedro aprendemos para llegar a Cristo. Porque a veces somos como Pedro, ¿verdad? A veces queremos estar siempre presentes, estar siempre de primeros, pero de nuevo, nuestras acciones dicen otra cosa totalmente distinta. Cuarto punto y último. No te apartes y acepta el perdón. Aquí viene una de las cosas que más me quebró cuando conocí esta historia por primera vez y fue hace años. Y me gusta un montón.
Pregunta, ¿cuántas veces negó Pedro a Cristo cuando le estuvieron confrontando? 3. ¿Okay? Eso quiero que quede ahí como base, 3 veces. ¿Okay? Ahora, las veces que sean necesarias el Señor te va a perdonar. Pero ¿qué tenemos que ser nosotros? Humildes en aceptar el perdón. Así como debemos de ser humildes e ir a pedir perdón, también tenemos que aceptar el perdón de otras personas. Pero al mismo tiempo debemos de mejorar y apartarnos de eso que nos está haciendo fallar. Es decir, Señor, te pido perdón porque veo pornografía. Te pido perdón, Señor, porque robé. Te pido, Señor, porque tomé. Te pido perdón, Señor, por muchas cosas. Pero le pedí perdón y el día siguiente voy a lo mismo. Y lo estamos haciendo a veces por deporte. Lo hacemos porque soy así, soy imperfecto. Sí, es cierto, somos imperfectos. Pero, ¿por qué no intentar mejorar? ¿Por qué no intentar ser mejor para Cristo? Ni tan siquiera por mi esposa, ni tan siquiera por la iglesia. Es por mi relación con Cristo. Imagínense a Jesús siendo el novio, tal cual, y ustedes siendo infieles en una relación. Pero Él te perdona. Pero vas y vuelves a ser infiel, Él te perdona. Vas y vuelves a ser infiel, Él te perdona. Pero, ¿verdaderamente estás amando a Cristo lo necesario para cambiar? ¿O estás acostumbrado a solo ir a pedir perdón? De nuevo, ¿es un perdón de la boca para afuera? ¿O es una acción verdadera? Que nuestras palabras sean importantes, pero aún más nuestras acciones. ¿Ok? Tenemos que ser humildes de aceptar el perdón, pero no solo quedarnos en la humildad de aceptar el perdón. Tenemos que liderar nuestra vida para salir del hueco donde estamos. ¿Cómo? Aceptando la mano de Jesús. Jesús está estirando la mano para salir, para que nosotros salgamos de ahí. Tenemos que estirarla nosotros también para aceptar la ayuda. ¿Ok? ¿Aceptar la ayuda qué es? Orar, ¿cierto? Adorar, pero también ir a buscar a las personas líderes de la iglesia. Me está pasando esto. Y que ellos nos guíen también. ¿A qué? A mejorar nuestra relación. Ahora, si alguien llega a ti con una situación, no lo juzgues. No le tires piedras. No lo mates. Porque así como esa persona está pasando por algo difícil, probablemente tú también. Y quieres ayuda. Y tal vez te busque a ti porque es la persona que tiene de confianza. Y si nosotros lo señalamos, ¿qué vamos a hacer? Echarle tierra. En lugar de ayudarle a empujarle a que estire la mano a Jesús, le echamos tierra para que se hunda. Es duro a veces, porque creemos que la palabra es solamente para ver lo malo y no solamente para eso. Pregúntense, ¿Jesús haría eso? Porque no se trata de las leyes, no se trata de muchas cosas, se trata de ser como Jesús. El mensaje es Jesús, al final de cuentas. Y queremos que la persona mejore, que la persona salga del lugar donde está, que salga de su zona de confort, de su relación con el pecado. A veces es necesario dejar de juzgar y empujar a ser mejor. Sí se puede. No en tus fuerzas, en la de Cristo, pero se puede. Se puede salir de ahí. ¿Ok? Vamos a leer Mateo 21, 15 al 17. ¿No de Juan? No te. No te. ¿Ok? Mateo 21, del 15 al... Perdón. Sí, creo que es Juan. Tengo que separar. Correcto. Gracias, Paz. Juan 21, del 15 al 17. ¿Listo? Dice, cuando hubieron comido, Jesús, bueno, aquí ya Jesús resucitó. Contexto un poco. Jesús ya resucitó
Pedro y varios discípulos estaban haciendo algo y de un pronto a otro Jesús aparece donde ellos están y Jesús aparta a Pedro un momento y tienen esta conversación. Cuando habían comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Primero, vamos por el 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. 17. Y tercera, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se estremeció, y por algo se estremeció, porque entendió en ese punto que Jesús lo había perdonado de lo que él había hecho. Las 3 veces que él lo negó, las 3 veces Jesús lo perdonó. Se estremeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Por eso les decía, tenemos que ser humildes de aceptar el perdón. Tal vez Jesús acá no le está diciendo: te perdono, pero Pedro sabía lo que Jesús estaba haciendo, y era restaurando esa relación que Pedro tal vez pudo haberse sentido que la rompió, que estaba lejos ya del Señor, que no lo merecía. Pero el Señor le dijo: apacienta mis ovejas, me amas. Y las 3 veces que Pedro lo negó, las 3 veces Jesús lo dijo. Es necesario aceptar el perdón, pero también es necesario salir de ese lugar. Y Pedro lo hizo. Después, más adelante en Hechos, vemos la historia en la que hay un cojo, si no me equivoco, y le dice a Pedro: dame dinero, que le diera dinero. Le estaba pidiendo limosna y Pedro le dijo: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y para que Pedro le pudiera decir eso, Pedro tuvo que haber tenido una relación muy fuerte con Dios, con el Espíritu Santo y con Jesús. Y lo que hizo fue sanarlo. Es decir, Pedro estaba avivado en ese momento. No porque haya hecho un milagro, sino porque decía: de lo que tengo te doy. ¿Y qué tenemos para dar? ¿Qué tenemos para dar a la iglesia? ¿Comentarios negativos? ¿Zancadillas? ¿Puñaladas? ¿Tenemos eso o tenemos el amor de Cristo? No dejes que la llama se apague. Cristo está disponible y quiere mantener una relación contigo. Depende de ti si quieres hacer lo necesario para mantener la llama de esa fogata activa. Podemos ver otro caso también de un discípulo cercano que negó a Jesús, pero prefirió rendirse, y es Judas. Porque si pudo perdonar a Pedro, también pudo haber perdonado a Judas, pero Judas prefirió escapar y suicidarse, rendirse. Señor, me rindo, ya no doy más, me voy al mundo. O inclusive personas que toman la decisión de matarse por sus problemas, tal cual Jonás. Pero sepan que siempre hay una esperanza como Pedro. La vida sigue y la gente nos va a juzgar. Ese lo negó y ahí sigue diciendo que es discípulo del Señor. Pero la gente va a criticar y va a hablar. Lamentablemente, no es algo que podamos erradicar, pero dependemos de nuestra relación con Cristo. Porque no se trata de lo que la iglesia, lo que la gente del mundo, lo que mi familia diga. Se trata de lo que el Señor dice de mí. Y Él te dice: ¿me amas? ¿Sí? Esa es la enseñanza de hoy. Tengo una canción que me gustaría que pudiéramos adorar al Señor con esta canción, que le pudiéramos poner mucha atención a la palabra que tiene esta canción y que dediquemos este ratito también para entregárselo al Señor. Sí, pastor, te gusta todo.